Hub de Salud, con Rosa Quintana. Seguimos inmersos en el reto Kilómetros por la Diabetes. Ya quedan muy poquitos días para que puedas sumarte, pero esto no es ninguna excusa. Todavía estás a tiempo de entrar en www.kilometrosporladiabetes.org y participar en el reto. Son tantos los profesionales que están inmersos en este reto, porque son muchos los profesionales que tienen que tratar a una persona que padece diabetes. Eso, entre otras cosas. Y también podemos echar una mano a aquellos que no tenemos la patología, pero que estamos solidarizándonos con ellos. Hoy hablamos con otro de los protagonistas de la historia. Está con nosotros el doctor Carlos Devan, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, experto en diabetes por la Universidad Autónoma de Barcelona, médico colaborador de la Asociación Diabetes Madrid y docente coordinador en múltiples cursos de diabetes para profesionales sanitarios y pacientes. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Cuando pensamos en la atención médica especializada, solemos pensar en traumatólogos, en ginecólogos, en urólogos, neurólogos, pero no solemos pensar en enfermedades como la diabetes y en que también tengan un médico experto en la materia. ¿Por qué cree usted que es importante que los profesionales de la sanidad tengan una formación especializada en diabetes? Bueno, tenemos especialistas en endocrinología que se dedican, muchos de ellos, todos ven pacientes con diabetes y hay muchos que, como tal, son diabetólogos, es decir, que están especializados en diabetes. Pero también pueden ser diabetólogos, es decir, personas que son expertas en diabetes, otros especialistas que no son propiamente endocrinos, como pueden ser pues, médicos de familia, internistas y otras especialidades que tengan un interés especial en la diabetes. Es fundamental, lógicamente, que todos estos profesionales tengan un conocimiento fundamental en la diabetes porque el abordaje de la diabetes debe ser multidisciplinar. Es decir, no se puede hacer solamente desde una especialidad, sino que son varias las que están implicadas en la misma. Están implicadas, bueno, pues tanto del sistema cardiovascular como del tema de medicina de familia, que vemos sobre todo pacientes con diabetes tipo 2, ya que la diabetes tipo 1 la llevan más los endocrinólogos, y también otros especialistas como pueden ser internistas, oftalmólogos, nefrólogos, etcétera. Ujú. Usted coordina programas de formación en diabetes, como hemos comentado, por un lado a profesionales sanitarios y por otro a pacientes. ¿En qué consisten ambos programas de formación? ¿En qué se diferencian? Cuéntenos un poquito cómo los realizan. Sí, nosotros dentro de la Asociación de Diabetes Madrid, pues organizamos dos tipos de cursos, unos que son para profesionales sanitarios, fundamentalmente médicos y enfermeras, y en ellos, lógicamente, pues la información que se aporta es una información mucho más especializada, científica, en la que se intenta que el médico conozca cómo debe hacer el manejo de la diabetes y cómo debe atender al paciente que tiene su diabetes, sobre todo darle una orientación de cómo se tiene que atender específicamente a este tipo de pacientes, cómo se le tiene que implicar en su tratamiento, ya que al tratarse la diabetes de una enfermedad crónica, este tipo de procesos requieren la participación del propio paciente. Al paciente hay que explicarle, hay que preguntarle y hay que valorar dentro de las diferentes, de los diferentes fármacos que tenemos para tratar la diabetes, pues hay que preguntarle cuáles pueden ser los más adecuados para él, ¿de acuerdo? Y que el paciente pueda escoger también entre aquellos tratamientos que le ofrecemos. Ujú. Aparte de este tipo de programas que tenemos para médicos y enfermeros que atienden a pacientes con diabetes, que ya digo que depende del interés de cada uno, ¿no? Lógicamente, pero hay algunos que, bueno, que tienen un especial interés pues porque se dedican más a ello y porque lógicamente quieren ofrecer una mayor atención a este tipo de pacientes. Luego tenemos otra serie de cursos que están orientados fundamentalmente a personas con diabetes. Pueden ser personas con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1. En el caso de las personas con diabetes tipo 2 son cursos básicos que están orientados a que el paciente aprenda cómo tiene que manejar su propia diabetes, cómo puede, actuar en el campo de la alimentación, el campo del ejercicio físico, a la hora de los fármacos que está tomando, cómo debe hacerlo, cómo prevenir determinadas circunstancias, como pueden ser las hipoglucemias, cómo ayudar a conseguir un control
del azúcar aceptable y que permita evitar complicaciones a largo plazo. Y luego tenemos también otros orientados a la diabetes tipo 1 y fundamentalmente también a niños con diabetes y a los padres de los niños que acaban de empezar con una diabetes, precisamente para ayudarles en esos momentos más difíciles iniciales, que les pueden ayudar precisamente a manejar la diabetes de forma adecuada y conseguir un control adecuado en cada momento. Ujú. En esta época COVID me gustaría pedirle dos recomendaciones. Una, dirigida a médicos, enfermeras, personal sanitario, sobre cómo abordar la llegada de pacientes con diabetes cuando tienen que atenderlos, que sabemos que a veces llegan con cierta impaciencia. Y segunda recomendación, a esos pacientes que tienen diabetes cuando van a ser atendidos. Ujú. En el caso de los pacientes cuando van a ser atendidos, pues lógicamente es muy importante que, primero, que el control que consigan de su diabetes sea lo mejor posible, lo más estricto posible, porque sabemos que la diabetes es un factor de riesgo y de complicaciones para cuando la persona tiene una COVID. Entonces, sabemos que los pacientes pueden evolucionar peor y que pueden evolucionar peor sobre todo si están mal controlados. Entonces, en ese caso, lo primero que les pediría a los pacientes, pues que intenten estar lo mejor controlados posibles, que hagan bien aquellas partes del tratamiento que ellos pueden hacer y que saben hacer, como son una alimentación adecuada, un ejercicio físico adecuado, cumplimentar adecuadamente los controles que tienen que hacerse, capilares, sanguíneos, para ver, autoanalizarse y ver cómo está su glucosa y ajustar el tratamiento en función de cómo se encuentre. Y muy importante en este caso es que aquellos pacientes que tengan una COVID, que les hayan diagnosticado una COVID y que se les haya puesto un tratamiento específico, que muchas veces a lo mejor es con fármacos que pueden aumentar los niveles de glucosa, como pueden ser los corticoides, esos pacientes tienen que tener un control especial, ¿de acuerdo? Y hay que explicarles que esos fármacos van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, que hay que ajustarles las pautas de insulina o de los fármacos orales que estén tomando, precisamente para que esa diabetes no se descontrole. O sea, que es fundamental, sobre todo, la implicación del paciente en la parte que al paciente le corresponde de controlarse adecuadamente, intentar conseguir el mejor control posible. En el caso de los médicos y enfermeros, el explicarle al paciente que determinados medicamentos pueden descontrolar algo la diabetes y que hay que hacer ajustes adecuados, con lo cual van a tener que aumentar el número de controles que puedan hacerse a diario de su glucosa en sangre y luego qué hay que hacer en las circunstancias en las que pueda subir o bajar el azúcar más de lo normal para que el control sea lo mejor posible. Ujú. Doctor, ¿usted tiene diabetes? Sí, diabetes tipo 1 desde los 6 años de edad, es decir, desde hace 51 años ya, que estoy Ujú. conviviendo con mi diabetes. Esto me lleva a pensar si ustedes, los profesionales de la medicina, cuando padecen una patología, ¿realmente lo llevan todo a rajatabla? ¿Lo hacen todo estrictamente? ¿Lo hacen todo bien, bien, bien? ¿O son humanos como el resto de las Hombre, personas? somos humanos como todos, y bueno, evidentemente intentamos hacerlo lo mejor posible, pero hay veces que la diabetes puede fluctuar, y que a veces, como muchas veces decimos nosotros, puede haber situaciones en las que no encontremos una explicación clara a por qué esa glucemia ha subido en un momento determinado o al contrario, ha bajado más de lo normal. Entonces, bueno, explicaciones seguro que las hay, lo que pasa es que a veces no encontramos cuáles. Lo importante es saber qué hacer en esas circunstancias y cómo ajustar el tratamiento para que el descontrol que se puede producir en un momento determinado sea lo menor posible y en el menor tiempo posible. Es de lo que se trata fundamentalmente es de actuar para que aquellas fluctuaciones que podamos tener dentro del control del azúcar en nuestra diabetes pues sean, digamos, lo menores posibles y no repercutan en nuestra calidad de vida y en la aparición de complicaciones. ¿Y cómo colabora usted con el reto Kilómetros por la Diabetes? Pues yo de entrada lo que he hecho es inscribirme, evidentemente, porque además este reto lo que pretende es recaudar fondos para precisamente
lo que es la investigación, la prevención, el tratamiento y la educación de la diabetes. Digamos que en ese interés estamos implicados tanto la Asociación de Diabetes Madrid como la Asociación Diabetes Cero, que precisamente lo que propugna es la investigación en diabetes, que está constituida pues, por padres de personas con diabetes y personas que tienen diabetes, precisamente para fomentar esa investigación y conseguir que los logros para controlarla y para, por supuesto, en su día poder curarla, pues se lleven a cabo y, de hecho, se están consiguiendo avances muy importantes en los últimos años, mucho más, precisamente para lograr ese objetivo. Pues vamos a seguir contribuyendo. Doctor Carlos Devant, muchísimas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, adiós. Hasta luego, buenas tardes. Ya lo has escuchado, cada día damos un pasito más dentro de este importante reto. Hoy el paso ha sido la entrevista al doctor Carlos Devant, que también colabora. Y muy importante, tu granito de arena, o mejor dicho, tu paso en este reto es necesario.